10 de la mañana, 44 minutos, como estaba previsto, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Jerez con la presencia de la alcaldesa Mamen Sánchez, el obispo José Rico Pavés y el presidente de la Hermandad del Rocío de Jerez. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta comparecencia ante los medios de comunicación. Y hoy, bueno, pues estamos muy bien acompañadas, señor obispo, muchas gracias por estar aquí, Diane de la Catedral, muchísimas gracias. Joaquín, hermano mayor de la Hermandad del Rocío, ¿eres vicepresidente también? Tesorero. Uy, es que importantísimo, para lo que os vamos a contar, importantísimo que hoy aquí esté el tesorero, porque si no estuviera me iba a preocupar. Teniente alcaldesa, Laura Álvarez, bueno, es un día en el que comparecemos el Ayuntamiento de Jerez, el Obispado, la Hermandad del Rocío, por un trabajo que hemos venido haciendo y que ya hoy la Hermandad del Rocío quería presentarlo ante los medios de comunicación, y vamos a acompañarlos para poner un poquito, contar, ¿no?, la historia de cómo ha surgido esto. Como sabéis, el Ayuntamiento de Jerez tiene un patrimonio importante, grande, de equipamiento, que llevan años y años cerrados, bien porque no se han podido rehabilitar, bien porque tampoco se le ha podido dotar de usos o de nuevos usos que, bueno, que haya que mantener, que haya que tener con una inversión importante. Para nosotros es vital que el patrimonio de la ciudad de Jerez se ponga en valor. Y para ello no hay nada mejor que las colaboraciones públicos y privadas. En este tema estuvimos viendo, hay que decirlo, en primer lugar con la Hermandad del Rocío, lo que era el centro de acogida San José, la calle Tardíz. Y bueno, mientras que estábamos preparando un poco esa línea, en la que quiero decir que no, ya estamos trabajando en otra línea donde habrá otra ubicación para un equipamiento que le va a dar, bueno, importancia, ¿no? Yo creo que y le va a venir bien al barrio de Santiago. Pero mientras que estábamos hablando surgió también el tema de los claustros chicos, unos claustros que están totalmente consolidados lo que es la obra, pero no está terminado. Para ello lo que hacemos es hacer, es decir, el patrimonio es municipal, sigue siendo municipal, se cede al obispado por 75 años, porque lo que se pretende allí es no solo que esté la Hermandad del Rocío como su sede, yo creo además una sede pegada al convento de Santo Domingo, que en mejor sitio no podrían estar, sino también que se le pone una serie de condiciones para que no solo rehabiliten y terminen de arreglar todo lo que es el claustro chico, sino además pongan en valor lo que es su patrimonio religioso, su patrimonio cultural, como espacios expositivos para que lo pueda disfrutar no solo las jerezanas y los jerezanos, sino todo el mundo que quieran venir a verlo. Por tanto, también recuperamos espacios culturales para la ciudad, espacios expositivos, donde poner en valor todo ese patrimonio, y este también es uno de los objetivos, incrementando todo ese legado cultural y patrimonial de cara a la capitalidad cultural europea. Por tanto, bueno, yo solamente quiero decir que hemos llegado ya al momento final de todo ese proceso y que le doy la enhorabuena, agradezco tanto al obispado como a la Hermandad del Rocío lo bien que hemos trabajado y que hemos colaborado. Laura, muchas gracias también a Patrimonio por toda esa tramitación de documentación. Y bueno, hoy querían ellos que le acompañáramos cuando van a presentar un poquito, van a hacer visible un poquito de cómo será esos claustros chicos con ese equipamiento de la Hermandad del Rocío. Habla parte, como dirán ellos, expositiva, con la última tecnología también, en salas culturales. Bueno, todo ello nos van a hablar hoy un poquito, y yo sin más, y agradeciendo esa colaboración, le paso la palabra al señor obispo. Buenos días, muchísimas gracias, señora alcaldesa. Simplemente dos palabras: agradecimiento a Mamen y a todo su equipo por la confianza depositada en el Obispado de Asidonia Jerez para realizar esta tarea de mediación. El Obispado recibe este bien que pone en manos de la Hermandad del Rocío. A nosotros nos alegra especialmente porque pensamos que se cumple un objetivo que en la medida de lo posible es deseable siempre con el patrimonio histórico, que los edificios puedan tener la función para la que fueron construidos,
En este caso, los claustros chicos forman parte de un conjunto arquitectónico de una familia religiosa muy asentada y querida aquí en Jerez, que son los padres dominicos. De esta manera vuelve a tener una función cultural, pero con un fondo religioso, gracias al trabajo que va a realizar también la Hermandad del Rocío. Por eso, agradecimiento. Y responsabilidad, porque esta es la tarea que nos corresponde. Nosotros lo recibimos para ponerlo en manos de la Hermandad del Rocío y adquirimos el compromiso de vigilar que se cumplan los fines pues, que se han acordado de recuperación de este patrimonio y de apertura del mismo a toda la realidad de Jerez y cuantos se acerquen a nuestra ciudad. Pues por mi parte, reiterar lo dicho, agradecimiento y responsabilidad. Hermano mayor, deleítanos con... Bueno, muy buenos días. ¿Tienes que dejar la pantalla libre? Sí, perfecto. Perfecto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias en primer lugar también a don José, a nuestro obispado así de Jerez, por llevarnos de la mano en este proyecto y por trabajar también de la mano de nuestro ayuntamiento. Gracias al equipo de gobierno municipal, desde el que tenemos que decir que llevamos prácticamente casi 4 años trabajando en este proyecto y que todo han sido facilidades, ¿no? Desde el primer minuto, la disposición de nuestra alcaldesa, del equipo de gobierno, de los técnicos, a los cuales hay que agradecer también su trabajo, pues ha sido total, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo la posibilidad de otras dependencias municipales desde el área de patrimonio y cuando surgió la posibilidad del claustro chico, nuestra demarcación natural dentro de lo que es el conjunto arquitectónico de Santo Domingo, pues nos tiramos de cabeza, ¿no? Sabemos que la inversión es fuerte, pero también es una forma de poner en valor un edificio que en la desamortización en 1835 pasó a manos civiles y forma de recuperar también ese uso cultural y religioso que desde nuestra hermandad vamos a brindar y vamos a abrir las puertas de aquel edificio a todo Jerez, ¿no? Vamos a tener una exposición permanente, como podéis ver en esos pequeños montajes que se han hecho, con una exposición con la carreta del Sin Pecado, las carretas de los hermanos. Tendrá también un espacio de restauración donde los hermanos puedan disfrutar de la convivencia y aquellos que nos visiten, una sala de audiovisuales, un pequeño tesoro donde exponer el patrimonio de la hermandad y aquellos objetos de mayor valor histórico de nuestra hermandad. Y bueno, nos encaminamos así a un proyecto que hemos marcado. La hermandad tiene actualmente 92 años bueno, 91, perdón, ahora el 27 de abril los cumpliremos, y con esa meta que es el centenario de la hermandad para el 2032, pues hemos marcado este proyecto, ¿no? La primera fase va a abarcar lo que es la planta baja, que es toda esa zona de exposición de carretas y la zona de restauración, salas audiovisuales y demás, y para el 2032 pues la planta de arriba la hemos dividido en 5 fases que iremos acometiendo conforme vayan cuadrando esos fondos y esperemos que para celebrar ese centenario de la hermandad pues podamos estar ya con este proyecto concluido, ¿no? Es una forma también de abrir la hermandad al pueblo de Jerez y a todos aquellos que nos visiten y bueno, tenemos que poner en valor, como decía don José, un edificio y recuperar esa impronta dominica para el que fue creado es también un acicate para nuestra corporación, ¿no? El hecho de que hayamos celebrado un cabildo que por unanimidad de 518 hermanos asistentes haya obtenido ese respaldo, pues es también de agradecer a nuestra hermandad, que va más unida y de la mano de la Virgen a ese centenario, ¿no? Pues muchas gracias. Si tenéis algo más, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se ha hecho una primera evaluación. El edificio está totalmente
Bueno, pues todo eso ocurre en riguroso directo a esta hora de la mañana en el Ayuntamiento de Jerez, ya lo han visto, sobre ese edificio cedido a la Hermandad del Rocío de Jerez. Algo tan nuestro como es el Rocío, ¿verdad? O la Hermandad del Rocío de Jerez. Y vamos a hablar, qué más jerezano que el río Guadalete, porque tenemos, y eso es noticia, buena noticia, nuevos apoyos al Sendero del Guadalete. Una organización empresarial y 2 empresas del sector medioambiental se suman a las 35 organizaciones, empresas y asociaciones que ya apoyan al proyecto de Sendero del Guadalete y a la iniciativa social por la recuperación de nuestro río. Hay que ver, Antonio Figueroa, buenos días. Hola, buenos días. Lo que sabes tú del río Guadalete y lo que sabes tú vincular a empresas al río Guadalete, que eso es más difícil. Bueno, sí, al final se trata de seguir sumando apoyos. El Guadalete es un gran recurso que tenemos ahí para darle la vuelta al medio rural de Jerez y a la ciudad de Jerez. Entonces, además de la sociedad civil, que es fundamental, las empresas de la ciudad deben apoyar también a la recuperación del río, porque también es fundamental. Y junto a Figueroa viene José Manuel Soria, de Ecologistas en Acción. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues al río, primero no se le tendría que haber maltratado como se le ha maltratado. Y a partir de ahí, bueno, vamos a salvarlo, ¿no? Que es de lo que se trata ahora. Sin duda, sin duda. El río para la ciudad siempre ha sido fuente de riqueza. Hasta el siglo XX había 35 familias que vivían de la pesca en el río. Se extraía arena, se obtenían recursos de mucho tipo y desgraciadamente durante el siglo XX se le dio la espalda al río, empezamos a contaminarlo, empezamos a explotarlo de una forma totalmente desaforada y lógicamente el río ha acusado esos daños. Afortunadamente en los últimos tiempos la sociedad ha ido cambiando, el enfoque hacia el medio natural ha cambiado y el río se está recuperando. Y estamos viendo tanto los grupos que defendemos el medio ambiente, como los vecinos, como las empresas, como la sociedad civil en general, que el río es una fuente de riqueza de la que no podemos prescindir. Bueno, el caso es que Antonio Figueroa representa, lo tengo que leer porque si no echo mano de las chuletas no lo digo bien, Antonio representa al clúster de empresas para la transición ecológica de Jerez, llamado Cluste Jerez, que estáis ahí involucrados ahora con el río Guadalete. Claro, tú has tirado, ¿no? Como se suele decir, la cabra tira al monte, ¿no? Bueno, sí. A ver, porque tú eres un estudioso del río Guadalete sí. Y te has dicho, hay que involucrarse. Hay que involucrarse, pero ya hay algunas empresas del clúster que antes de que el clúster, digamos, se adhiriese al proyecto, ya formaban parte. Porque al final esto es un proyecto muy importante y está suscitando mucho interés. Y además se une el sector agroecológico, la Sociedad Cooperativa Andaluza de Estudio, Agua y Territorio y la empresa del mismo sector, Austros. Sí, lo digo bien, ¿no? Lo es que dice esto muy suena, bien. a ver, me vais a permitir, suena un poquito enrevesado, ¿vale? Y si yo medio estoy intentando enterarme, imaginaos en casa. Bueno, son 2 empresas más que se suman al proyecto, son empresas además del sector de la consultoría ambiental, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y creo que es un apoyo importante. A mí me lo parece, pero claro, ¿qué pueden aportar? Antonio, cuéntame. Bueno, yo creo que ese conocimiento, esa experiencia, empresas que avalan el proyecto, al final están, pues eso, avalando esa iniciativa social con el conocimiento que tienen, con la experiencia que tienen en el sector del medio ambiente y en concreto, en este caso, el río, el agua, el paisaje, la biodiversidad. Entonces yo creo que apuntalan bien la idea, ¿no? Es importante que no solo empresas del sector del medio ambiente, sino que otras empresas de la ciudad se animen a suscribir el proyecto. Antonio, ¿cómo está el río a día de hoy? Bueno, el Vaya río... pregunta. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el principio o por ya la desembocadura? Podemos decirlo en términos educativos, progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. Sí, ¿Y en términos médicos ya lo tenemos en planta o está todavía en la UCI? Está en planta. El río ha mejorado mucho la calidad de las aguas porque grandes ciudades como Jerez están depurando sus aguas, aunque tenemos una asignatura pendiente con la depuración de las pedanías, también con la contaminación difusa, toda aquella contaminación que viene de la actividad agraria, ¿no? El tema de la colmatación del río es un problema a solucionar porque... ¿Colmatación? Colmatación ¿Eso es... qué significa? La colmatación es el agua arrastra sedimentos. Ajá. Y cuando ese agua pierde velocidad
esos sedimentos se decantan, o sea, llenar de tierra el cauce. Vale. Entonces el cauce no tiene profundidad y cuando hay lluvias, aunque estas no sean fuertes, el cauce se puede desbordar y producir las inundaciones que desgraciadamente todos conocemos. Aunque las inundaciones son un proceso natural. El problema es cuando el hombre, por su actividad, como he dicho, colmata el río y el agua se sale del río con mayor frecuencia. Eso se ha mejorado con unas actuaciones que ha hecho la Junta de Andalucía, pero desgraciadamente, debido al efecto del azud del portal que impide que el río se limpie, pues vuelve a estar colmatado y vemos empresas como la empresa que hay en la Corta de actividades acuáticas, de embarcaciones, que prácticamente no pueden desarrollar su actividad porque el río no tiene profundidad. Qué cosa, ¿eh? Yo recuerdo cuando era pequeñito, ya hace, no sé cuántos años, yo era pequeñito, fijaos. En fin, yo pasaba con la furgoneta con mi padre por encima del puente de Cartuja y el río me daba miedo, me impresionaba. Es verdad que era muy pequeñito, pero ahora paso y no tengo esa sensación de que el río no era ese río Guadalete, que tenía esa fuerza, que tenía ese caudal. Por ahí, por ese puente. ¿Cómo ha cambiado, eh? Sí, hay que tener en cuenta que desde que tú eres pequeñito, Dilo, hace ya medio siglo. Desde la Edad Media hasta ahora. De la Edad Media. La gente iba en carromato. Hay nuevas infraestructuras que impiden que llegue más agua. Por ejemplo, la presa de Zahara de la Sierra no existía cuando tú eras pequeño. Guadalcacín 2, la gran presa del Majaceite que se une al Guadalete, tampoco existía, con lo cual la capacidad de regulación es mucho mayor y el río fíjate cómo se ha empequeñecido, porque si vemos ahí, cómo parece, ¿no?, que se ha estrechado. La sensación que tengo, que yo no entiendo, ¿vale? No soy biólogo, pero... No, eso es así. Cuando las aguas se vuelven más lentas, y el caudal es menor, la vegetación va colonizando lo que es la caja del río, el cauce del río, y por tanto cada vez más estrecho. Aparte que la agricultura, desgraciadamente hay agricultores que no respetan las lindes, van cultivando y van echando tierra al río. Hay zonas del río que se puede ver en mapas relativamente recientes que están ocupadas por explotaciones agrarias, sin ser suyos los terrenos. Antonio, ¿qué se le puede aportar? ¿Cómo se puede luchar por, ya no digo mejorar, pero al menos preservar, que no se nos pierda esto, porque va a menos el río Guadalete, ¿no? El río Guadalete va a menos y va a ir a menos, porque los efectos de cambio climático van a suponer aumentar los impactos que ya estamos padeciendo. Va a haber menos recursos hídricos, va a haber menos escorrentías, se van a reducir las lluvias y al final va a haber menos agua en el cauce, y esto lo que nos está diciendo es que tenemos que redoblar los esfuerzos para recuperar el río. Yo creo que un proyecto interesante es apostar fuerte por la recuperación de las riberas del Guadalete, recuperar el bosque de ribera del Guadalete. Eso implica volver a recuperar espacio del río, implica ensanchar el cauce del río, implica recuperar parte de los caudales ecológicos del río. Se puede compatibilizar el uso del agua en la agricultura, que es el principal usuario del agua, con un régimen de caudales que saque el agua de una forma, libere el agua de las presas de una forma más natural, regenerar la vegetación de ribera. Se pueden hacer cosas, y hay mucho margen de mejora. Claro, ¿esto es cuestión de dinero? Os pregunto a los dos. Uno desde el ámbito empresarial, otro desde Ecologistas en Acción. ¿Es cuestión de dinero o de qué? En el mundo que vivimos todo es cuestión de dinero. Sí, pero yo creo que con dinero no se arregla el Guadalete. Es decir, tiene que haber un cambio de conciencia. Que duda, por mucho dinero que se le eche, sin duda, es un río. Lo que iba a decir es eso, que hace falta dinero, pero sobre todo voluntad. Porque dinero hay. En el escrito que mandamos reflejábamos que había un compromiso de la Junta de Andalucía para invertir 1.100.000 euros en el yacimiento arqueológico a la orilla del río, en La Corta, que es algo fundamental para recuperar el espacio. Ese dinero es dinero que viene de Europa, o sea, claro, hay dinero. Lo que tiene que haber es voluntad y capacidad de trabajo.
La Junta también tiene dinero para ejecutar tramos del sendero. El problema es que el Ayuntamiento de Jerez no ha liberado todavía los terrenos, o sea, no ha puesto a disposición de la Junta los terrenos para poder ejecutar el proyecto. Entonces, es cierto que hace falta dinero, pero curiosamente hay dinero, o sea, hay fondos que se pueden invertir en el río. Por tanto, el problema ahora mismo no es de dinero, es de voluntad y de capacidad de trabajo. ¿Qué pueden hacer las empresas? Te he preguntado yo un poco, Antonio. Y sobre todo, ¿cuánta gente hay involucrada a nivel empresarial en esa lucha para que se mantenga la vida en el río Guadalete? Bueno, empresas hay muchas. Que se hayan adherido al proyecto, yo no conozco exactamente el número, pero bueno, hay otras empresas que directa e indirectamente están vinculadas 35, ¿no? Parece, ¿no? 35 entre empresas y asociaciones. Entre las empresas están desde empresas de hostelería de la zona, a la empresa esta de embarcaciones de paddle surf, que está allí en la zona de la Corta, otras organizaciones empresariales como es el clúster turístico Destino Jerez, etcétera. Bueno, cooperativas de producción de agricultura ecológica, o sea, hay un número importante de empresas. Los sindicatos están todos y muchísimas organizaciones de la ciudad, hasta un número cercano a las 40. Y tenemos en puerta varias empresas y varias organizaciones más que se van a sumar. La recuperación del río es un clamor en la ciudad desde hace muchos años. Oye, y da la sensación de que el río está más cerca de la ciudad ahora, ¿no? En Totalmente. cuanto a rutas, Sí. en cuanto a conciencia, en cuanto incluso a interés, ¿no? Porque hay senderos que van directamente ya claro, al río, claro ¿no? Y que que parten sí. desde la ciudad. Claro que sí, la ciudad está muy bien comunicada con el río, ya se puede ir andando perfectamente por el antiguo canal de la Teja, que hay un camino que es excelente y llega prácticamente al puente de Cartuja, y en el puente de Cartuja ya hay algunos kilómetros de camino, prácticamente sendero, está muy, muy bien hecho. Se llega también muy bien a la Corta, por Pirosonete, por el Parque de Santa Teresa, o sea que se llega muy bien. Y también se puede llegar hasta el Portal por la Sierra de San Cristóbal. O sea, tenemos un pedazo de recursos ahí. Con poquita inversión, podemos tener un espacio libre en la ciudad enorme, porque el río al final es el principal espacio verde de la ciudad, lo tenemos muy cerca, en bicicleta, andando, en patinete, se puede ir sin problema, a caballo, se puede ir sin problema. Esto es como cuando uno va de paseo por la bahía de Cádiz y ve la gente paseando en San Fernando por los esteros, o por la zona de Chiclana también por los esteros. El Guadalete puede ser eso, puede ser un gran espacio al que la gente vaya a pasear, a hacer deporte. Yo iba a decir a nadar no, pero de momento. A usar la piragua sí, ¿no? Que también hay un equipamiento que es muy desconocido, ¿no? El club de piragüismo que hay allí, excelente, un equipamiento a nivel andaluz, que casi no se conoce en la ciudad. En fin, tenemos un recurso muy bueno. Claro, la cuestión es, ¿se puede descontaminar el río? Bueno, de hecho se está en ello. Está prevista la ejecución de la depuración de agua de las pedanías. Como bien decía Antonio, la revegetación de la ribera es fundamental no solo de cara a recuperar el cauce, también de cara a contener esa contaminación que llega desde la agricultura. O sea, el río pero fíjate que es la segunda vez, José Manuel, que has nombrado a la agricultura como, digamos, gran problema a la hora de la contaminación del río. Porque siempre se había escuchado que eran empresas que vertían residuos al río. Eso ya no existe. Bueno, por ley no deben de existir. De hecho, cuando se detecta algo se denuncia y normalmente se soluciona. Las empresas ahora tienen que tener sus planes de depuración de agua y eso hoy en día está bastante regulado. Bastante controlado. Sí. ¿Pero sigue habiendo vertidos al río Guadalete? Bueno, en general no suele haber muchos vertidos puntuales localizados, están controlados, se sabe más o menos dónde están. Es verdad que ahora mismo el factor que ejerce más presión sobre el río es la agricultura. La agricultura. Así, ¿Cómo sí. afecta negativamente la agricultura? Que estará la gente del campo diciendo, ¿pero cómo daño yo al río? Bueno, pues el uso de los agroquímicos, de los abonos, de los pesticidas, al final eso, como decía José Manuel, por el lavado de la lluvia, por el lavado del riego, es agua contaminada que acaba en el río, contaminación difusa.
muchas veces, en algunos casos... Pero eso es inevitable, ¿no? No, Pregunto. no, se pueden reducir las dosis digamos, de los productos que se aplican en el campo, se pueden reducir, optar por otro tipo de modelos de agricultura, agricultura integrada, que usen menos química, eso es fundamental. A eso no se puede renunciar. De hecho, es una línea de trabajo importante. ¿Y eso importante. cómo se trabaja? Porque si es un problema, y vosotros decís, oye, el tema de la agricultura, ¿no? Está contaminando el río, eso habrá que preverlo y habrá que tratarlo. La forma de luchar contra eso es muy diversa, desde la concienciación y la formación de los agricultores, al control por parte de la administración, a la creación de barreras, como es el caso de la revegetación, no solamente de las riberas del río, es que la campiña está surcada por cientos de kilómetros de arroyos que parecen canales, porque no tienen vegetación en los márgenes. Entonces, cuando llueve, la escorrentía en pocos minutos tiene todos esos pesticidas en el agua. Después hay otro factor de la agricultura que ahora está de actualidad, que es el uso del agua. Estamos viendo cómo Jerez se rodea de aguacates, de plantaciones de aguacate. En la zona de Estella del Marqués, en Llano de la Ina, estamos viendo cómo Jerez cada vez tiene más olivar de regadío en intensivo. ¿Cuándo se ha regado el olivar? Aquí, nunca. Entonces se está detrayendo una cantidad de recursos hídricos que hacen que el río cada vez tenga menos caudal. El problema no es un problema de falta de agua, que también lo va a hacer con el cambio climático. El problema es una cuestión de uso, o sea, de a qué destinamos nuestros recursos hídricos. ¿Tiene sentido que Jerez se convierta en el trópico y nos rodeemos de mangos y de aguacate y otras plantas tropicales? Yo creo que no. Claro, a esto hay que unir también el turismo, que nos estamos metiendo también, ¿no? El tema de los campos de golf, por ejemplo, el regadío, ¿no? Que también lo trataba yo el otro día aquí, porque claro, ya aquí el problema no es el Guadalete en sí, el problema, entre otras cosas, es que no llueve. Efectivamente. Claro, estamos exprimiendo el río, estamos porque si no exprimiendo llueve, la cuenca. Y como tú dices, exprimimos lo poco que tenemos, bueno, hay un problema. En cuanto a lo de no llover, hay dos cuestiones que hay que diferenciar. Una cosa son las sequías cíclicas, que todos hemos conocido, esa es de las pocas ventajas que tiene el hacerse mayor, que tiene donde tirar de recuerdo, entonces siempre ha habido sequías. La cuestión es que cada vez son más prolongadas y con mayor frecuencia. Entonces, agua para consumo humano y para un uso racional, de momento hay. El problema es esto, ¿no? Que cada vez se gasta más recursos, poniendo con técnicas de regadío y con tipos de cultivo que no son propios de la zona. Eso por hablar, estamos hablando de los agricultores, pero los agricultores no son los únicos responsables, los mismos ciudadanos. ¿Cuántos pozos ilegales hay en la ciudad? Cada vez hay más piscinas en la ciudad, cualquiera en su vivienda tiene una piscina. Entonces, oye, que está muy bien, que a todos nos gusta pegarle un chapuzón, pero ¿tenemos agua suficiente para eso? Los campos de golf que mencionaba, o sea, hay una larga lista de usos del agua que habrá que repensar, porque si no, no vamos a ninguna parte, no tenemos futuro. Todo esto ha salido con el tema del Guadalete, ¿eh? Que no me quiero yo desviar, ni aquí vamos ahora a culpar a nadie, a ciudadanos, a agricultores, todo el mundo tiene la culpa. Como diría aquel, entre todos la mataron y ella sola se murió, pero no, que no se muera el Guadalete. Antonio. Que no se muera. Que no se muera. Claro que hombre, no. No, me dejas un poco preocupado, lo primero que te pregunto, y me dices que no tiene solución, que va a ir a menos el río. Hombre, buen cuerpo no me dejas con nuestro pobre Guadalete. Bueno, yo creo que las cosas hay que ponerle nombre a las cosas y sin miedo. Es decir, lo que va a ocurrir es lo que va a ocurrir. El cambio climático está aquí y los efectos sobre el agua van a ser los que ya sabemos que van a ser. Eso lo que los tiene que animar es simplemente a trabajar el doble, que no es poco, pero bueno, es una motivación extra para garantizar la recuperación del río, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Porque es algo tan nuestro, ¿verdad, el río? Sin duda. Hombre, yo no sé si esto en otro país hubiera ocurrido dentro de Centro Europa, que por ejemplo cualquier delito contra el medio ambiente es un delito penal, no como aquí. Bueno, los ríos han sido maltratados en toda Europa. Lo que sí es cierto que en Europa se maltrataban hace un siglo y, claro, aquí seguimos maltratando. Claro, allí ha cambiado, ¿eh? Claro, pero ese maltrato en muchos casos no es un maltrato consciente, en muchos casos ha sido un maltrato por desconocimiento.
Hoy en día no podemos alegar desconocimiento. Hoy en día el que siga maltratando un río es por intereses, no por falta de conocimiento. Yo soy muy optimista. Nosotros desde Ecología